Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. Este es el espacio de Vicky en Semana con todos los temas de interés. Y se sigue hablando en el país de lo que ha dicho el exembajador en Venezuela, Armando Benedetti. Audios revelados por semana que ha tenido diferentes posiciones en los diferentes sectores del país, incluso las autoridades como el Consejo Nacional Electoral lo que han dicho es que ya han iniciado una investigación y a esto se suma pues también el tema de las interceptaciones ilegales, las chuzadas que denunció el propio presidente, el propio fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. Desde el gobierno nacional lo que se ha escuchado es que insisten que todo esto se trataría de un golpe blando. Saludamos a la senadora María Fernanda Cabal. Senadora, buenas tardes y gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Jairo. Es un gusto estar aquí. Muchas gracias, senadora. Arranquemos de una vez. ¿Qué piensa de todo esto que está sucediendo en el país? Y cuando escuchamos desde el gobierno, desde el propio presidente Gustavo Petro, que todo esto se trataría de un golpe blando. ¿Qué nos iba a pasar? Nos iba a pasar tarde o temprano. Mire, Jairo, aquí la izquierda nos ganó la guerra de propaganda y terminaron convenciendo a la gente que los malos éramos nosotros o eran otros. Aquí siempre han usado la misma estrategia de inversión revolucionaria, de rotulación inversa, los corruptos nosotros, los narcos nosotros, los paracos nosotros, cuando la historia de vida de muchos de los miembros del pacto histórico pues deja mucho que desear en cuanto a la violencia disfrazada de lucha romántica revolucionaria. Yo quiero que nos detengamos en algo que es fundamental y es la financiación de la campaña de Gustavo Petro. Porque esto no comenzó esto no comenzó sencillamente diciendo sí, es que hubo mucha plata que entró, una entró de Maduro, que parece que hay gente vinculada al narcotráfico. Esto comienza con las visitas del hermano de Gustavo Petro a las cárceles, a los pabellones de los extraditables, cárceles de máxima seguridad, en 40 ocasiones acompañado del hoy alto comisionado de paz, Danilo Rueda. Ese es el inicio. Recuerde, Jairo, que ahí salieron también toda clase de especulaciones respecto a abogados de los narcos que habían pagado para no ser extraditados y que tendrían grabaciones. Pasa ese capítulo que queda en el aire y viene el capítulo de Day Vázquez, ex esposa de Nicolás Petro, con 1.400 chats que ustedes expusieron al aire en su medio de comunicación y que fueron luego recogidos por la Fiscalía, donde abiertamente está la recepción de ingentes sumas de dinero para la campaña de Petro en la costa Caribe. Recordemos, Jairo, que esos videos que se filtran antes de las elecciones que hoy inventa Gustavo Petro, porque él es mitómano y su séquito es de mentirosos, que es que fue una agencia contratada por Duque o unos equipos. Mentira, fue un ex empleado de él, aburrido, que filtró esa información. Ahí claramente Petro le decía a Benedetti, llama a Nicolás, ustedes deberían recordar ese capítulo. Y no termina allí el incidente con Santa López Sierra y quién sabe quién es más. Aparece el maletín y el caso que hoy llaman la Nanny Gate. Maletín con millones que no sabemos cuántos son porque no se han podido poner de acuerdo para no embarrarla. En la casa de la secretaria privada de Petro, exfuncionaria de UTL de Armando Benedetti. Toda esta trama, este peliculón, es tan peligroso que volvimos a repotenciar el 8000 de Samper, Jairo. El 8000 repotenciado con nuevos actores, ahora con la izquierda en el poder. Y no habíamos terminado todavía de asimilar el tema de una nani que fue de Benedetti, ahora de Laura, que viaja en vuelos charter de $30,000 como si fuera la niñera de los jeques, no sé, de Arabia Saudita, cuando aparecen los explosivos audios que a mi juicio son una confesión de un Armando Benedetti decepcionado, deprimido, triste, que reclama por el desprecio del gobierno Petro. Senadora, un gusto saludarla y justamente sobre esos audios quiero preguntarle lo siguiente.
porque es que se han dado varias interpretaciones. Digamos, sí, allí vemos un Armando Benedetti que está reclamando un espacio político. Nadie puede desconocer que tal vez si no hubiera sido por el trabajo de Benedetti, Gustavo Petro no hubiera llegado a la Casa de Nariño. Eso es un asunto, pero de allí se desprende todo lo que usted está mencionando. Yo le quiero preguntar por esas grandes concentraciones que se hicieron en la costa Caribe. Usted recordará que incluso antes de que Gustavo Petro fuera candidato se estaban haciendo. ¿Será que por allí entró ese dinero? Porque es que hacer unas manifestaciones de este tipo son costosas. Si usted recordará, pues Gustavo Petro movió masas. No solo las hizo anticipadamente a la fecha exigida por el Consejo Nacional Electoral, porque la izquierda está acostumbrada a hacer lo que le da la gana, y nadie se atreve a sancionarlas. Ustedes ya han visto cómo se han movido todos a aplastar al fiscal general para tratar de todas formas de borrarlo, devolverlo a él, un funcionario recusable con todo tipo de mentiras y mala hazaña. Entonces aquí vimos, no una, fueron por lo menos 4 o 5 reuniones multitudinarias que tuvieron todo tipo de andamiaje físico, donde había luces, estaba la P que ustedes pueden ver a larga distancia, un exceso, el exceso de los mafiosos. Entonces no costaban menos de 300 millones, calculamos en ese momento. Nadie dijo nada, salvo algunos medios. Nadie hizo nada. Claro que ese dinero venía de esos aportantes extraños, que pueden ser narcotraficantes, contratistas corruptos o la mezcla de los dos. Senadora, ¿qué piensa cuando usted escucha en los audios directamente a Armando Benedetti hablando con Laura Sarabia y dice, entre otras cosas, frases como nos jodemos todos, el tigre hay que dejarle una salida, yo conseguí o gestioné 15.000 millones de pesos para la campaña, nos vamos todos presos? ¿Qué piensa de todas estas duras frases? Acuérdese que siempre esos grandes hechos criminales se destapan por disputas internas. Cuando hay socios de negocios que uno cae y dice, no, yo no me voy solo. Esto sucedió en tal manera. Cuando hay matrimonios, cuando hay noviazgos que guardan secretos, siempre esas disputas terminan destapando cuál es la verdad que está oculta. Aquí estamos viendo una parte de la verdad de la boca de su protagonista, Armando Benedetti, que además tiene varias frases que son muy peligrosas. Primero, 15.000 millones. 15.000 millones, ajá. Y no es de unos empresarios conocidos. Y se repartieron en la costa y en el Pacífico. Usted sabe lo que cuesta la elección en el Pacífico colombiano, y ahí ganó Petro. Él dice que propiamente no son emprendedores. Propiamente no son emprendedores, claro, 15.000 millones. A ver, ¿será que alguna vez una empresa grande en Colombia o una multinacional hace eso? No, porque además se excedieron los topes, primera cosa. Segunda, él empieza a hacer los reclamos típicos de la persona traicionada que está exigiendo reconocimiento. Él tiene un problema de reconocimiento. Él quiere que todo lo que hizo le sirva para estar en el corazón del gobierno y no en el ostracismo en Venezuela, donde está bastante incómodo y aburrido con una pésima relación con Nicolás Maduro. Segundo, cuando dice, ajá, y ese man del Grupo Prisa. ¿Cómo así que el Grupo Prisa? El mismo Grupo Prisa que tiene intereses aquí en medios de comunicación en Colombia, que ayudó a Pedro Sánchez en España a quedarse con la mayoría de la empresa Indra, que era de economía mixta y ahora tiene mayoría estatal. ¿Qué hicieron allí? Me parece que eso es bastante cuestionable y habrá que entrar a investigar más. Y sigue Benedetti diciendo otro montón de cosas. El Titanic, las Torres Gemelas. O sea, lo que él anticipa es una debacle del gobierno. Él dice la verdad porque los borrachos son confesos con rabia.
Senadora, mire, este asunto de los topes de campaña, digamos, entre tantas cosas que dice el ex embajador Benedetti, haciendo cuentas de esos 15.000 millones, seguramente en el Consejo Nacional Electoral hay reportado un dinero. Todo el mundo está esperando a que se revisen esas cuentas, a que se indague, pero pues muy seguramente esa plata no va a estar reportada allí, ¿o sí, senadora? No solo no está reportada, sino que hay otra información adicional que solamente ha salido parcialmente en medios. Nosotros hemos oído, escuchado de gente que nos visita que la auditoría del contador forense contratado por la empresa contratista del CNE reportó unos hallazgos que serían un escándalo. Hallazgos de cuentas recientemente creadas recibiendo ingentes sumas de dinero, hallazgos de cuentas de personas humildes, de escasos recursos, que de repente aparecieron con mucho dinero, traslado de dinero de forma absurda, que si eso en su momento hubiera sido incorporado por la empresa contratista, pues hubiera sido un escándalo desde el inicio. Y a eso solamente le han parado muy pocas bolas uno que otro periodista porque no ha salido la información. Eso lo tiene que revisar el Consejo Electoral y la Fiscalía tiene la potestad de llevar sus investigadores a revisar esa auditoría forense. Eso es lo que escuchamos. No sabemos más de eso, pero es lo que escuchamos. También escuchamos denuncias de los anticipos de la campaña consulta de la vicepresidente Francia Márquez y su fórmula, que dicen que les anticiparon 1.700 millones y que los soportes son una vergüenza, como cuando usted lleva una contabilidad con recibos de caja. Ojalá a eso se le meta la mano y no quedemos solamente en manos de un Consejo Nacional Electoral politizado, que mire que está llevándole ahora recados al gobierno para destruir el Partido Liberal, para tumbar a César Gaviria, en fin, hay muchas cosas que nosotros exigimos que salgan a la luz. Senadora, ¿qué tanta responsabilidad podría recaer en todo este escándalo, en toda esta polémica al presidente, directamente al presidente Gustavo Petro? ¿Tiene alguna responsabilidad? ¿Él tendría que responder? ¿Qué tanto le afecta a su gobierno todo esto que está sucediendo? Ustedes deberían hacer una medición hoy de aceptación o popularidad del presidente Petro. Yo le aseguro que está en menos del 20%. Iba en el 30-32 antes del maletín y de la Nanny Gate. Pasó al 20, dicen. No habían salido los audios. La ausencia de gobernabilidad es muy peligrosa porque eso mina la institucionalidad. Una fuerza pública que de hecho está bien aburrida con este gobierno, que a punta de ceses bilaterales dejó que se tomaran todas las regiones que habían sido reconquistadas desde la época del presidente Uribe. Pues imagínense, unos gobernadores que gritan desesperadamente que no los dejen solos, que están matando a la gente. Vamos en la masacre número 44, creo, y ya ninguno de estos artistas famosos tiene ni siquiera el mínimo reparo para reclamarle a Gustavo Petro. Entonces, esto que está pasando hoy, claro que mina la autoridad y Petro sí tiene que ser responsable, como lo fue Ernesto Samper, como lo fue Juan Manuel Santos. Samper, acuérdense la famosa frase de Monseñor Rubiano, que se le metió un elefante y no lo vio. Ellos son los directamente beneficiarios. Es como cuando usted tiene una plata para hacer su fiesta de 15 y resulta en una fiesta que con esa plata usted hubiera comprado una casa. Uno dice, ¿quién me la pagó? Claro que uno se da cuenta. Bobos ya no somos, pero este es un 8.000 repotenciado. Por eso se tiene que llamar el proceso 15.000 y tiene la Fiscalía que obligarse a vincular tanto a Armando Benedetti como a Laura Sarabia en sus investigaciones. Y la comisión de acusaciones, que se ponga las pilas, porque va a seguir siendo la comisión de absoluciones una vergüenza que tendrá que reformarse tarde o temprano y que no hemos podido. Senadora, pero quiero insistirle en la pregunta de Jairo, porque a decir verdad, pues Armando Benedetti no nombra en las conversaciones a Gustavo Petro, por lo menos en ese asunto de la plata. Lo menciona
en otros temas. Pero acá no podríamos volver a frases célebres de dos de nuestros expresidentes, por ejemplo Ernesto Samper, todo fue a mis espaldas, o Juan Manuel Santos con el me acabo de enterar. ¿Esto no podría terminar de la misma manera con Gustavo Petro? Pero si es que Petro no crió al hijo, nunca tiene ni idea, siempre se exime de responsabilidades, porque recuerde que la mentalidad revolucionaria, los izquierdópatas, los que tienen esa enfermedad de creer que pueden cambiar el mundo porque el mundo se va a acabar, con toda la loquera que está exacerbada hoy en el mundo y con el cambio climático y con todo esto que preferimos decrecer, a que la gente se empobrezca y se muera de hambre, toda esta imbecilidad colectiva que va a llevar a este país a la ruina y al caos, que tenemos de nuevo mejor amigo a Maduro, muy sospechoso, ¿cierto? Muy sospechoso y la verdad muy indignante, porque yo recuerdo todavía la pobre gente colombiana pasando el río por la trocha, por lo que llevaba en su lomo como si fuera una mula, la nevera, la estufa, echados, desplazados por un degenerado como Nicolás Maduro y nuevo mejor amigo de Petro. Es que la izquierda es demasiado hipócrita, de verdad que eso da grima, y aburren tanto a la gente que por eso pasa lo que está pasando en Chile, que acabaron con Chile, pasa lo que está pasando en Argentina, que va a ganar Javier Milei, pasa lo que está pasando en España, que se hartaron de una izquierda depredando ahora a los niños. No les es suficiente la libertad sexual adulta que ahora se tienen que meter con los niños. Entonces, sí, toda esta es una campaña de excusas que no son válidas, porque Gustavo Petro fue el beneficiario del trabajo que hizo Armando Benedetti, por eso se le premió. Que no le haya gustado estar en Venezuela, pues seguramente tiene sus diferencias. Ahora, me genera mucha suspicacia los viajes de Benedetti a Miami, esa triangulación de viajes que ha hecho. ¿Qué es lo que está haciendo él? ¿Es cierto que está entregando información a la DEA? ¿Usted cree que puede ser así, que estaría abonando el camino, que se le están abriendo las puertas en ese país? Es que anoche salió un Twitter de un periodista que se denomina él en su avatar el Citizen, con más de 2 millones de seguidores. Yo no sé si él es empresario, dueño o trabaja en el Venezolano TV, que tiene su base en Miami, donde trabaja Carla Angola, que es una periodista de amplio reconocimiento, donde él publica una foto de Benedetti aparentemente en un restaurante, un bar de Miami con 2 personas que dicen que son de la DEA. Entonces, de todo esto, yo le pregunto, ¿usted cree que esto súmele la congresista republicana María Elvira Salazar, que dijo en las últimas horas que se le podría abrir las puertas del Congreso de Estados Unidos a Benedetti para que hable sobre cómo llegó, por ejemplo, Petro al poder? Aquí tiene que haber un equipo de amigables componedores llevando y trayendo para que Laura no hable y no busque un principio de oportunidad, o Benedetti no lo haga. De eso estoy segura. Pero finalmente yo pienso que ya no se pueden tapar tantas cosas. Esto es un exceso, desde el pacto de la picota, desde las maletas de Nicolás Petro, desde la niñera, Laura Salavia, los millones en maletas, hasta llegar a este episodio donde nos damos cuenta de las confesiones de Armando Benedetti. Muy grave que este gobierno se haya elegido con platas de origen ilícito. Senadora, pero en ese sentido, digamos, dentro de los audios se escucha en un par de ocasiones a Armando Benedetti hablar del Departamento de Estado. Me han llamado hasta del Departamento de Estado, dice él. En ese sentido, entonces, ¿usted cree que el escenario que va a tomar Benedetti es ese, tal vez terminar en Estados Unidos y contando todo lo que sabe y protegida a su familia, por ejemplo? No lo sé, mire que ya una vez se nos olvidó, porque Benedetti ha tenido muchos procesos judiciales pues que ha logrado detener de alguna forma. Para nadie fue un secreto el proceso de las transferencias de más de 1.600 millones de pesos de su secretaria de la UTL a Ginebra, Suiza.
creo que sirvieron para la triangulación de una compra de un apartamento incautado por la SAE, un apartamento multimillonario de aquí de Bogotá. Y eso que ya se lo devolvieron. Bueno, imagínense, o sea, justificó el dinero, lo transfirió la secretaria Noel y perfecto, no pasó absolutamente nada. Pero él tuvo momentos donde prácticamente se desapareció del Congreso de la República. Se decía que estaba en Italia, porque él debe tener nacionalidad italiana, me supongo, por sus antepasados. Y se decía que se iba a quedar, y duró como 2 meses y medio largos, o 3, eso fue hace casi 4 años, sin ir al Congreso, duró un tiempo largo. Ahora esa aproximación con la DEA, seguramente ha tenido aproximación con la DEA, porque para los Estados Unidos, independientemente de su política internacional en este gobierno demócrata, que es mucho más complaciente con la izquierda internacional, pues también es una preocupación para su seguridad nacional el tema de Nicolás Maduro y la alianza con Irán, sí, con Rusia. Entonces seguramente lo han buscado. No sé hasta dónde él está exagerando, pero seguramente lo han buscado. Senadora, quiero preguntarle por un episodio que causó también polémica ayer, y es lo que habló el canciller Álvaro Leiva refiriéndose a Armando Benedetti, y que dice que incluso él reconoció ser un drogadicto, que Benedetti reconoce ser un drogadicto y que por eso, palabras más, palabras menos, se aceleró su salida de la embajada en Venezuela. Incluso se pregunta, ¿se puede creer en una fuente así? ¿Qué opina usted en esos términos que habla el canciller cuando él era, por decirlo de alguna manera, el jefe directo de Armando Benedetti, que no olvidemos que estuvo como alfil en la campaña y que lo llamaron a restablecer las relaciones con Venezuela? Pues es una salida en falso del canciller. Está tachando de drogadicto a quien finalmente ayudó a ganar a Petro, y de eso se benefició el canciller Álvaro Leiva. Desacreditarlo que porque es borracho, porque es drogadicto, pues también es cuestionable. Él no, cuando se escuchan los audios, se entiende que no son consecutivos. Son en distintos momentos, en unos aparece alicorado, en otros está bien. Lo que es una constante es la intensa rabia. Él tiene un dolor porque lo usaron, él se expuso y después lo dejaron a un lado. Él siente rabia de ver que su pupila hoy tiene más poder que él, que lo desafía, que lo deja esperando 4 horas. Este muchacho tiene unos problemas de ego, pues yo digo que prácticamente psiquiátricos. Claro. Y al final terminaron destapando esto. ¿Quién entregó qué? No sé. Yo a veces pienso que ella seguramente también tiene que protegerse, pero esto tiene que terminar en una investigación que lleve al origen de los dineros. Acuérdese del clan Torres. Acuérdese del clan Torres, que fueron beneficiarios de una legislación donde Armando Benedetti fue el ponente, donde obligaron a que cada año se le hagan pruebas psicotécnicas a todos los guardas de seguridad, lo que reportó, lo que significó 26.000 millones de ingresos al año para la empresa de los Torres. Acuérdense que Efraín Torres fue fórmula con Armando Benedetti al Congreso, el uno para Senado, el otro para Cámara. Ellos se privilegiaron de una ley que tiene dueño, como en Colombia las leyes tienen dueño, que no son de beneficio común, sino del más avión. Me acuerdo como ayer. Y acuérdese que parece que ellos también tienen una empresa, no sé si es de documentos, de digitalización, algo de, no sé si es de los pases, algo tienen ellos que parece que tienen una relación con registraduría. Podría equivocarme, pero ese es Symmetric. Y si me equivoco, pero creo que es Symmetric, ¿no? Es Symmetric, así es. Entonces, ¿por qué no exploramos ese clan Torres? Abrimos la relación tanto política, como ha sido con Armando Benedetti y seguro con otros, y la relación dentro de toda esta maraña empresarial y su contratación pública y los beneficios de haber tenido una ley a su medida.
La ley de la que usted está hablando, senadora, es la de esa evaluación psicotécnica para los guardas de seguridad, ¿es esa ley? Así es, esa es una barbaridad porque usted ni siquiera evalúa a los soldados de Colombia para ver si son aptos para usar armas cada año, ni evalúa a la Policía Nacional, pero sí a los guardas de seguridad. Y la única empresa que tenía dispuestos los equipos era la empresa del señor Torres, papá de Efraín Torres. Blanco es, gallina lo pone. Sí. Senadora, quiero leerle un trino, y es un trino de la vicepresidenta. Dice lo siguiente Francia Márquez: era de esperarse que la derecha no se iba a quedar quieta mirando cómo gobernamos en favor del cambio para Colombia. Toda la vida manipularon y engañaron al pueblo para mantenerse en el poder. Ese es su modus operandi, así han funcionado siempre. Presidente Petro, estamos firmes con usted y con Colombia. Pues la única que está viviendo sabroso es ella. Le subieron el sueldo, más de 4.000 millones de pesos viajando, más de 4.000 millones de pesos en viajes, en su mayoría inocuos, como el de África, inocuos. Entonces, esa es la excusa de la victimización, pero ya la gente no les cree. Afortunadamente han quedado expuestos en su mentira, en su ambición y en su maldad, Jairo. Senadora, mire, volviendo al tema del canciller, porque nos fuimos por el tema del clan Torres, del denominado clan Torres, ¿usted no cree que este sea el inicio de una estrategia para descalificar a Armando Benedetti? Porque mire, acá no nos vamos a meter en la vida privada de nadie, por supuesto, porque no es el asunto, pero Benedetti ha dicho públicamente su consumo de droga, eso está claro. Pero en la campaña le sirvió a Armando Benedetti, para estar en tarima le sirvió a Armando Benedetti, para hacer toda la estrategia le sirvió. Y ahora, después de que se destapan todos estos audios, lo califican de drogadicto, él ha borrado una serie de tinos, pareciera como si lo estuvieran presionando. ¿Cree que de pronto se viene una estrategia para desacreditar a Benedetti? ¿Dejarlo como el loquito del paseo, como si todo lo que hubiera dicho hubiera sido mentira? Siempre han tratado de desacreditarlo por su condición, que además él no ha negado. Pero Benedetti es demasiado avispado, porque además tiene la inteligencia natural del costeño, ¿no? Benedetti se sirvió del presidente Uribe. A mí me dicen que Roy y Benedetti no salían de Palacio de Nariño y lo defendían. Y el día que gana Santos, gracias a Uribe, yo estaba en la Plaza de Bolívar en la posesión, que recuerdo aún con sorpresa y desagrado. Escuchar a Armando Benedetti en el micrófono dar halagos a Juan Manuel Santos, que ya estaba mostrando sus distancias con Uribe y había amenazado con invitar a su nuevo mejor amigo Hugo Chávez. Halagos afirmando que ahora sí iba a llegar el presidente que se preocupaba por los pobres y por lo social, teniendo a Uribe en la tarima. De verdad que eso deja mucho que desear de la personalidad de Armando Benedetti. Eso no lo hace menos divertido, con su humor, simpático, pero de verdad sin límites morales, sin ninguna compostura ética, y a mi juicio es una persona en la que yo jamás confiaría. Él fue ponente de muchos proyectos de ley estratégicos para el Acuerdo de La Habana de Santos. Él vendió su corazón y alma a Santos. Cuando vio que no iban para ningún lado, después del gobierno de Duque, decidió irse para el pacto y entregar todas sus virtudes, que son defectos. Su relación con los contratistas, con todos estos personajes que al parecer, según dicho por él, pues fueron los financiadores de campaña. Y viene el triunfo cuestionado de Gustavo Petro, porque esos 3 millones de votos de primera a segunda vuelta no existieron, no subía de 1.800.000. Yo lo sé porque yo estoy en comisión primera. Estaban convencidos veteranos liberales, conservadores de la U, que ganaba Rodolfo Hernández. Y vaya sorpresa, esa platica también sirvió para alterar ciertos resultados en la registraduría, además de llevar gente a votar, como vimos unos indígenas que yo no había visto nunca en la vida con esa pasión para salir por el río en canoas a votar en fila. Eso debieron ser bajados a fusil
de la montaña por algún grupo ilegal, seguramente también del pacto de la picota o relacionados con eso. Entonces, a Benedetti le creo porque está haciendo una confesión con dolor. Que sea o no consumidor no tiene que ver con lo que dijo en ese momento, que es su verdad. Sí lo deben estar presionando, pero tendrá que saber qué hacer, porque él es bastante inteligente para saber cómo moverse. Si se queda aquí, si le habla a la DEA, ¿qué va a hacer Armando Benedetti? Porque hoy Gustavo Petro prefiere a Laura Sarabia que a Benedetti. Pues, senadora María Fernanda Cabal, muchas gracias por acompañarnos y obviamente apenas está iniciando todo este proceso, vamos a esperar qué pasa. Muchas gracias como siempre por acompañarnos. Gracias, Jairo, y gracias, Diego. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Esto es Semana.